Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la nueva parashá de esta semana, que es Parashat Noach, y en este caso la exposición del Midrash. Bien, esta ya es la segunda clase. La primera ya dio de lo que era un Midrash, ¿cierto? Midrashim en plural. Y ahora más que ya esa parte ya la vamos a saltar porque ya, si quieren ver una introducción, tienen que ir nuevamente a ver la clase anterior. Yo sé que todos son grandes lectores de los Midrash, así que realizado con esta historia de la Torá, porque esta es una de las primeras donde de las parashá que nombra el nombre de un nombre. Noah, ¿cierto? Noah, todos lo conocemos como Noé. Y lo que más se le asemeja o se le asimila es el evento del diluvio. Gambaldía está como un diluvio, está lloviendo bastante, así que pero no se trata del mismo diluvio. Entonces, el tema que, que escogí para esta exposición de Midrash es acerca de los pecados que generaron el diluvio, o decir las causas o el motivo de por qué tuvo que Hashem enviar el diluvio. Sabemos que Hashem fue el que creó todas las cosas y las hizo buenas. Dice en los primeros pasuk de Bereshit, dice que todo lo que él creó es bueno, pero ahora viene con el motivo de destruir, pero no a las cosas, sino que a la generación que en ese momento estaba en la humanidad. Entonces, vamos a ir conociendo los motivos de por qué tuvo que Hashem enviar esta destrucción, este diluvio, porque fue una destrucción con diluvio. Podría haberlo hecho de cualquier forma, tiene muchas maneras de destruir, él es todopoderoso, pero tuvo que ser con un diluvio. Entonces, el Midrash dice, a pesar de que los seres humanos, la generación que vivían en ese tiempo, ya no vivían en el Gan Eden, ya han sido expulsados. Entonces, el estilo de vida anterior al diluvio todavía se asemejaba un poco a lo que como vivían en el Gan Eden. Su vida era buena, en realidad era bastante buena en comparación con cómo vivimos nosotros, ¿cierto? Como se vive hoy en día. Era una vida de placer, de serenidad, como lo veíamos que el Adán y las personas que vivían en el Gan Eden convivían con animales salvajes y no pasaba nada. Entonces era algo muy placentero vivir de esa forma, pero la gente se fue corrompiendo. Entonces aquí vamos a algunos ejemplos de cómo vivían las personas en ese tiempo. Los hijos, esto es algo curioso, que los hijos se podían concebir y nacer en el mismo día. O sea, eso ya es para una mujer, yo creo que las mujeres lo van a, lo van a tomar muy a pecho, que a lo mejor estar con 9 meses en gestación con un bebé, yo sé que es bonito y todo, pero yo creo que también hay sus complicaciones. Y la espera es larga, imagínense, 9 meses para poder ver nacer tu hijo. Pero aquí no, aquí los hijos se concebían y nacían el mismo día. Un recién nacido podía pararse y caminar inmediatamente, ya tal como los animalitos. No sé si ustedes han visto videos o alguno que alguna vez vivió en el campo y vio nacer un ternero, por decir así, o una res, como le llaman en sus países, un vacuno, ¿cierto? Cuando nace un ternerito, una res, eh, usted ve que cae, ¿cierto? Es débil, pero
la mamá le pasa la lengua, ¿cierto? Limpiándolo y al rato él se incorpora, se para y ya anda después corriendo y saltando. No así un bebé humano, le toma mínimo, mínimo un año, algunos un poco menos, para poder dar sus primeros pasos y muchas caídas que todos conocemos. Entonces, en ese tiempo no, el recién nacido podía pararse y caminar inmediatamente y también eran capaces de hablar. Eso es aún más prodigioso. Ningún hijo se moría mientras sus padres estuvieran con vida y en realidad todos los padres vivían, será otra que la longevidad era muy alta, podían ver no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. La generación, entonces, antes del Mabul, que Mabul es el diluvio, ¿cierto? Es la palabra hebrea es Mabul, la traducción es diluvio, inundación también le pueden decir. La generación poseía una fuerza física enorme, como lo dice en el Pasuk de Bereshit 6:14, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y ellos eran capaces de extraer, mire, raíces de cedros enteros. No sé si alguien conoce los cedros, yo lo investigué y son coníferas como los pinos, más grandes incluso, son una gran envergadura de diámetro de tronco, imagínese la raíz. Pero estos hombres eran gigantes y eran capaces de, no necesitaban hachas, no necesitaban motosierras, sino que con las mismas manos la sacaban. Entonces, en la vida, en el, ya a las afueras del Gan Eden, pero muy cercano, era así de esta forma. Entonces, el, estas cosas después empezaban a cambiar. Pero vamos a dar algunos ejemplos todavía. Porque se dice que esta fuerza empezó a desaparecer únicamente después del diluvio. Árboles, sí, los cedros son árboles. Por eso en la Biblia, la Torá y los profetas y todo el Tanaj nombra harto los cedros. Y de hecho le llaman los cedros del Líbano. Se usa mucho esa expresión para asemejar a la leña, a lo que es para los sacrificios y todo eso. Tiene su significado, pero en este momento no vamos a hablar de ello. Entonces vivían una vida muy prolongada, o sea, cientos de años. Solo cuando pecaron, Hashem dijo en el Pasuk 6:5, y sus días serán 120 años. A ver, algunas personas pueden confundir esta frase, que Hashem dice que y sus días serán 120 años. Cualquiera podría decir que desde ahí el hombre, desde ahí en adelante, viviría 120 años. No. 120 años quiere decir que desde ahí, desde cuando Hashem le habló cuando habló eso, desde ahí en adelante él iba a esperar 120 años hasta que venga el diluvio. Y así fue. Si usted saca la cuenta, desde que habló Hashem en ese momento, 120 años después, Noé construye el arca, ¿cierto? Y viene el diluvio. No conocían sufrimiento de ningún tipo, o sea, no habían dolencias como las hay hoy. Quizás si se pegaban un golpe no les pasaba nada, eran indolentes, no les dolía nada. Mire, estas cosas curiosas, sembraban solo una vez cada 40 años. ¿Cuánto tenemos que hacerlo nosotros los que viven en el campo? Una vez al año, una vez por año. A veces dejan descansar un año el terreno, pero tiene que todos los años generar para poder tener cosechas todos los años. Pero aquí no, sembraban solo una vez cada 40 años y la tierra producía una cantidad suficiente para los 40 años siguientes. O sea, regalado. Hoy día, si fuera eso así, todos estarían ricos. No tenían que soportar ni calor ni frío excesivo, ya que no había variación de estaciones como las hay ahora. En un extremo es demasiado frío, en otro extremo demasiado calor. Por, por suerte aquí en nuestro país nosotros tenemos una variación de climas que a veces hay mucho calor, a veces hay unos días primaverales hermosos, días otoñales, y es algo privilegiado para nuestro país. No sé si en algunos otros países será igual, pero acá es así. Yo sé que en algunos países son tropicales, que
permanecen con calor todo el año y el ambiente de humedad es terrible. Para el que no está acostumbrado, sería algo sacrificado, pero para ellos quizás ya es una costumbre, porque el ser humano se adapta. Entonces, solo después del diluvio, ¿cierto? Fue que Hashem dijo la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche no cesarán. Entonces, como consecuencia de estos beneficios, la gente, y aquí vamos a empezar ya cuáles fueron los motivos para, para que Hashem enviara el Magul o el diluvio, ¿cierto? Entonces, como consecuencia de estos beneficios, esto estaba muy regalado. Es por eso que cuando nosotros mismos a veces estamos demasiado bien, parece que las cosas cuando se los dan muy fáciles, no se le ve la importancia. Y entonces empezamos a alejarnos de las cosas que son importantes, empezamos a olvidarnos de quién nos provee todas las cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque todo esto que nosotros estamos aprendiendo aquí, nosotros debemos aplicarlo a nuestras vidas. Si esto está escrito en la Torá, está escrito en estas sagradas escrituras, fue por algo. O sea, Hashem no escribe algo al azar o no crea un evento por si acaso. Entonces, ellos decían, ¿para qué lo seguimos necesitando? O sea, a Hashem mismo. O sea, una de las características que tenían, o sea, no era una característica buena, sino que ellos no estaban viendo o reconociendo a Hashem, no los estaban tomando en cuenta. Entonces decían, ¿para qué lo seguimos necesitando? Ni siquiera necesitamos ayuda para obtener agua y que no necesitamos de la lluvia, ¿cierto? Estamos abundantemente provistos de agua de diferentes fuentes, o sea, tenían ríos, tenían lagos, no sé, pero tenían de todo. Entonces, Hashem contestó, es justamente con la misma generosidad que yo les otorgué que que se rebelan contra mí, o sea, le hizo la pregunta. O sea, con la misma generosidad con que él le daba todas las cosas, con esa misma fuerza, por decir así, ellos se rebelaban en contra de Hashem. Entonces, ¿qué hizo Hashem? ¿Qué se le vino a la mente? Dijo, los castigaré con la misma sustancia, o sea, agua de lluvia, y por lo tanto, en el Pasuk 6:17 de Bereshit dice, y he aquí que yo traigo el diluvio. Entonces, ese fue el motivo, uno de los motivos, por lo cual vino el diluvio en esa generación. Ojo, que fue en esa generación. Entonces, aquí lo importante es cómo nos pilla a nosotros, ¿cierto? Cómo nosotros lo asimilamos. Entonces, estas personas, al tener toda esa comodidad, todas esas cosas buenas, favorables, ellos se olvidaron de Hashem. No quiere decir que no supieran que él existía. Esto no era algo que no estaba en su conocimiento, sino que ellos con tanta comodidad creyeron que todo eso iba a ser suficiente y no necesitaban del Eterno. Entonces, ¿cuáles eran los pecados de estas generaciones? Aquí nombra 3 pecados, pero más adelante vamos a ver cuál de ellos es como el que detonó todo esto. Y aquí más adelante vamos a ver eran las faltas que ellos tenían y el contraste, en contraste con el Sadik o el justo, el cual fue Noah, ¿cierto? O Noé, para que lo entiendan algunos que a lo mejor son nuevos y no reconocen el nombre Noah. Noah, Noé, es la traducción, ¿cierto? Igual que Mabul, es diluvio, Hashem es el Dios, es por decir, nosotros nombramos a Dios, al Eterno, ¿cierto? Que Hashem significa el nombre, pero es el nombre, sabemos que Dios no tiene nombre, pero sí se caracteriza por sus manifestaciones, por sus atributos, ¿cierto? Entonces, en primer lugar estaba la idolatría. Ellos decían
a Dios o a Hashem, apártate de nosotros porque no deseamos conocer tus caminos. O sea, una de las cosas era que ellos no querían andar en los caminos de Hashem. ¿Quién es el Todopoderoso para que le tengamos que servir? ¿Por qué le debemos rezar o orar, como quiera usted llamarle? Ellos reforzaban su independencia Hashem, adquiriendo experiencia en hechicería. O sea, uno de los pecados que hay aquí es la idolatría, ¿cierto? Apartarse de Hashem. Sabemos que idolatría, poner la relevancia a otras cosas que no sea a Hashem o al Creador. También sabemos que en las clases que nos da el maestro, el, una de las cosas que define la idolatría es la desconexión con Hashem. Usted puede estar, yo puedo estar hablando, yo puedo estar diciendo un montón de cosas, pero con el pensamiento en otro lugar, en otras cosas, en otro asunto, en el trabajo, en el dinero, no sé, muchas cosas que nos pueden apartar o nos hacen ver en la relevancia o a ponerla por prioridad antes que Hashem. Hashem tiene que ser en primer lugar en todo. Por eso cuando nos levantamos en la mañana, en el primero que tenemos que cuando despertamos pensar en él. Por eso hacemos las haftarás, ¿cierto? La tevilá y todas esas cosas, la Netilat Yadayim y todo lo que hacemos para purificarnos para él, ¿cierto? Entonces, abandonaron a su Hacedor Supremo y a ídolos. El otro pecado que había era el derramamiento de sangre. Eran asesinos. Su depravación era similar a la que luego encontramos como en la perversa ciudad de Sodoma, ¿cierto? Cuando más adelante, la próxima, o no me acuerdo en qué, pero más adelante se va a hablar sobre eso. El texto de Bereshit relata sobre la ciudad de Sodoma, ¿cierto? Nos conocemos eso, que él la destruyó con fuego y azufre, ¿cierto? Con lluvia de fuego. Entonces, en la Parashat Vayera, ahí lo relata. Entonces, tenemos el tercero, que era que esta generación, la inmoralidad, ¿cierto? Había una depravación inmoral que esta generación rechazaba en el mandamiento impartido a Adán. Y había mandamientos desde el principio. Sabemos que Caín fue castigado por asesinar, entonces había un mandamiento de no matar. De hecho, habían 6 preceptos que le dieron a Adán. Después los vamos a conocer que son 7 que se les dio a Noah o a Noé. Estos son los que son los 7 mandamientos para la humanidad, no para el pueblo de Israel, sino que para la humanidad. Al pueblo de Israel después, en el monte Sinaí, ¿cierto? Con el mando de Moshe, se entregan los 613 preceptos que son alusivos al pueblo de Israel, ¿cierto? Los otros 6 y 7 son para las demás naciones. Entonces estas generaciones rechazaban este mandamiento, dado que su meta en la vida era gratificar sus instintos. El mandato que dio Hashem en primer lugar fue procrear y multiplicar, ¿cierto? Llenar la tierra, dice en la traducción. Dado que su meta era gratificar su instinto, trataban de reducir al mínimo el número de hijos. Esto explica las atrocidades que prevalecen. Hoy en día yo igual he escuchado a muchas personas que dicen, tratan de, de no tener tanto hijo porque la vida está dura y muchas cosas de esas, dejando de lado de que Dios puede sustentar todo eso. Dios tiene poder que si usted tiene, no sé, 4, hay matrimonios que le hacen 5 de al tiro, 5 de una. Y ahí están los dolores de cabeza, que cómo lo vamos a hacer, que cómo. Teniendo a Hashem de su lado, a usted nunca le va a faltar nada. Entonces, ¿qué hacían estos hombres en esta inmoralidad, en esta depravación? Los hombres tomaban 2 esposas, una con el propósito de engendrar hijos y la otra para el placer. ¿Qué más hacían? Se intercambiaban sus esposas. En inglés es muy conocido lo que hacen de swinger, que
el hombre le presta a su esposa a otro hombre y él se queda con la de él y así. O sea, esa depravación se ve hoy en día también y la toman ellos como muy normal, no sé, es que hay que experimentar, es que si no vamos a perder nuestra relación como pareja, va a ser muy monótono y cosas así. Hay un montón de excusas para pecar, para cometer infracciones. Entonces, ¿qué más hacían? Arreglaban contratos matrimoniales. O sea, hoy en día todavía se hace, hace mucho tiempo que también se hace. Entre hombres, estoy hablando entre hombres y mujeres, ¿cierto? Arreglan matrimonios, pero aquí tal la depravación que arreglaban contratos matrimoniales entre hombres y bestias, o sea, animales. Hasta el punto llegaba la degeneración que legalizaban estas maneras de relaciones prohibidas. ¿Eh? Entonces la maldad, el instinto animal estaba a la orden del día. Los jueces también, los jueces que habían en esos tiempos eran personas corruptas. No quiere decir que hoy día no las haya, pero hay una característica tremenda y ahora quiero enumerar las tres atrocidades o tres cosas que predominaban en aquella generación, que era en el mismo pasuk, voy a leer de la Torah misma, la, las tres cosas malas que tenían estos hombres, o esta generación, ¿cierto? Porque no eran solamente los hombres, eran todas las generaciones. Entonces, en Berechit 6 o Génesis, ¿cierto? Berechit de Génesis, para el que no sepa. En el Pasuk 6, perdón, en el 5, dice así, Hashem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala siempre. O sea, ¿qué es primero? Hashem vio, o sea, miró. O sea, ¿qué quiere decir? Que sus acciones físicas a la vista de todos, ¿cierto? Era grande, eran una maldad tan grande del hombre en la tierra, ¿cierto? Y la segunda parte del pasuk dice, y que toda consecuencia de qué? De los pensamientos. O sea, en su actuar tenían maldad y en sus pensamientos más maldad. ¿Y cuánto? El pasuk dice que su corazón era solamente malo un rato. No, dice siempre. O sea, no había ningún momento que ellos tuvieran buenas acciones. O sea, podríamos decir que ellos se acostaban pensando en la maldad y se levantaban haciendo maldad. Ahí hay dos de las cosas que, que tenían estos eh, en este tipo negativo de cómo vivir. Y la otra, en el versículo 12, dice, Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta, porque todo ser se corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. Y dice más adelante, Elohim le dijo a Noé, pido el fin de todo ser porque la tierra está llena de crimen a causa de ella. Mira, voy a destruirlos de la tierra. Llena de crimen, dice. Hay otra parte que dice, que no me acuerdo a dónde fue que lo leí, pero dice en esta misma que ellos cometían todas estas atrocidades delante de Hashem. ¿Qué quiere decir que delante de Hashem? O sea, no les importaba que Hashem los estuviese mirando. A ellos no les importaba porque todas las comodidades que Hashem les daba, a ellos les daba lo mismo. Entonces ahí tenemos tres cosas. Sus acciones eran malas. Sus
justos eran malas. Y todo esto lo hacían delante de Hashem. Entonces, ahora vamos a ver el contraste de aquel Sadik, de Noé. Entonces dijo Hashem en el versículo 7, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por el cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. En otra parte dice que él no es hombre para arrepentirse, pero no quiere decir que él se arrepienta, sino que lo ponen aquí para que se entienda humanamente. Dios no es quien para arrepentirse, sino que le dolió que en su corazón que esta generación se haya corrompido. Pero el 8 dice, pero, porque siempre hay un pero, o sea, no todo va a ser malo. Quizás para esa generación fue mala, pero había un sadik, había un justo, había un tamín, ¿cierto? Un hombre íntegro, el cual dice que agradó a Hashem. En la traducción popular dice, halló gracia, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer el contraste de estas tres cosas, porque esto es como una triada. Tres cosas malas se contrastan con tres cosas totalmente lo contrario. Entonces dice que Noah o Noé era un hombre virtuoso. O sea, sus acciones, sus virtudes eran buenas. Dice virtuoso y perfecto. En otra traducción dice íntegro, también perfecto, íntegro. O sea, sus pensamientos eran buenos entre sus contemporáneos. Y dice, y Noah se conducía con Elohim, o en la senda de Elohim. Al contrario de los que delante de Dios cometían sus transgresiones, él no, él caminaba con Dios. Entonces, la tierra se colmó de crimen, ¿cierto? De maldad, y, y al tal punto de que estos hombres, ¿cierto? Dice que era tanta la maldad que hasta los mismos animales, dice, imitaban sus caminos corruptos, como por ejemplo el perro se unía con el lobo y el gallo con el pato. Era de tal la depravación que hasta los mismos animales imitaban sus depravaciones. Entonces, entonces, esta maldad había que, tenía que ser extirpada de la tierra. Y la única forma, la forma que Hashem encontró fue enviando el diluvio. Entonces, por eso fue que los motivos del cual Hashem envió el diluvio a esa generación. Entonces dice que, sin embargo, a pesar de todas estas cosas, Hashem habría perdonado o indultado, ¿cierto?, a estas generaciones perversas si hubieran pecado inconscientemente, como muchas veces nosotros nos ha pasado, o a algunas personas. Pero a ellos les enseñaron las 6 mitzvot, o 6 preceptos, ¿cierto?, 6 mandamientos, encomendados a Adán, que incluían la prohibición de la idolatría, ¿cierto?, el asesinato y el adulterio, que fueron las tres principales que se nombraban, que era, dicho sea de caso, son pecados destructivos, porque el asesinato destruye, ¿cierto? El adulterio también destruye la familia, la idolatría también destruye la sociedad, y así. Entonces fueron castigados porque prefirieron ignorar los mandamientos de Hashem. A pesar de esto, Hashem habría, ¿cierto?, continuado siendo paciente y moderado si no hubiese sido por el pecado adicional del robo, ¿cierto? Podemos ver que los dignatarios, los hombres importantes que habían en ese tiempo, robaban las esposas de otros hombres, las mujeres más hermosas las robaban, ¿cierto? Si era casarse, eso ya se convertía en adulterio. Si era una persona que era, no sé, esposa de su hermano, de su primo, hacían incesto, y la depravación era total. O sea, en esa generación no había nadie que fuera justo o sadik, solamente Noah, porque todos los demás
Sadik que vivieron en las generaciones anteriores ya habían muerto. Lo único que quedaba era Noé y su familia. Y por el mérito de este justo, su familia también se salvó. Porque nos dice aquí, en una parte dice que su esposa era, que lo vamos a ver más adelante, por el mérito de este justo, esta generación o esta familia se salvó. Pudo estar en el arca. Entonces, Hashem dijo, el fin de todo ser llegó ante mí, en el pasuk 13 del capítulo 6. La acusación de ladronería llegó ante mí y por lo tanto no puedo prolongar más este castigo. ¿Cuáles eran las costumbres de la generación? Sí, mire, el robo era algo terrible, pero ellos usaban su inteligencia para disfrazarlo y que no puedan tener pena me refiero para que no sea penalizado. Dice, si un hombre traía, esto es un ejemplo, si un hombre traía una canasta llena de arvejas, ¿saben lo que son las arvejas? Son gramíneas que son como tipo cereales. ¿Sí? ¿Alguien? No. Entonces, arvejas, pongámosle que sea cualquier cosa, porotos, frijoles, como le llaman. Pero en este caso eran arvejas, una canasta, ¿cierto? Entonces inmediatamente llegaba una multitud, lo rodeaba y se las arrebataba. Las robaba. Pero cada uno tomaba hábilmente una pequeña cantidad que valía menos que una moneda pequeña. O sea, dentro del precepto no contaba como robo. La canasta se vaciaba rápidamente, sin embargo, la víctima no podía presentar su problema ante un juez, ¿cierto? Porque cada uno de los que le robaba podía alegar o podía defenderse diciendo que era una cantidad muy pequeña y que no era posible el castigo según la ley de en esos tiempos. Ya hasta para robar se quiere inteligencia. Entonces, así lo hacían. El rabí Eliezer caminaba por la calle, esto es un ejemplo, dos parábolas que nombran los rabinos aquí en el Midrash. Caminaba por la calle y le pidió a uno de sus alumnos que le trajera una astilla de madera de una cerca, ¿cierto? Que había cerca, que rodeaba un viñedo, para usarla como mondadiente o escarbadiente, como quiera llamarle usted, para sacarse la suciedad de los dientes. Entonces, a pesar que el cerco era parcial, era una propiedad privada, ¿cierto? No era de él, no era un cerco del rabino, ni de este, era evidente que el dueño no se iba a rehusar a que le saquen una pequeña astilla, ¿cierto? Para poder que el rabino la use, ¿cierto? El hombre, el dueño diría, sácala, total, ¿qué le va a hacer un poquito? Entonces, pero sin embargo, el rabí Eliezer cambió de opinión o de parecer y dijo, no me traiga la astilla, le dijo a su alumno, a su estudiante. Los demás, o tú mismo, ¿cierto? Podrían seguir mi ejemplo y provocar eventualmente la destrucción del cerco. O sea, un pecado, por más pequeño que sea, es tanto la seducción del pecado o de la transgresión que puede ser imitable. Si yo hoy día doy un mal ejemplo a mi familia o a los que me están siguiendo, a los que ven un ejemplo en mí, pero me ven un mal ejemplo, ellos van a querer hacerlo, ellos van a querer imitar. Y así es como una cadena, es como un efecto dominó. Hay otro ve lo mismo y así se va multiplicando. Así era en este tiempo. Entonces, por lo tanto, toda la generación era malvada, era pecaminosa. Y eso había que quitarlo de la faz de la tierra. Rabí Shimon ben Eleazar contó, una vez una niña me dio una lección en una materia alágica. Alágica quiere decir el, la explicación de los preceptos de las leyes, para los que no saben. Dice, yo atravesaba un campo cuando la niña me llamó. Rabí, este es un campo privado, pero estoy caminando por el sendero, le contestó él. Este sendero, contestó, fue marcado por ladrones como usted. Qué gran ejemplo. O sea,
ningún camino que no haya creado otra persona va a ser bueno si está en un campo privado. Precisamente puede ser de uno de los ladrones. Una de las costumbres de esta generación era la de desplazar los, aquí dice mojones, pero el significado es las delimitaciones, o sea, cuando usted tiene un campo, usted no lo deja así a, a que se meta otro campo se junte con el suyo, sino que hace una delimitación, una cerca, ¿cierto? Entonces, las costumbres de esta persona que eran que ellos corrían o desplazaban las cercas que dividen a cada vecino para extender cada uno su propiedad. Ejemplo, yo tengo 1 hectárea o una manzana, como le llaman en otras partes, de terreno, ¿no? Pero yo para ser, por decir así, más vivo, como se dice acá en Chile, más inteligente para mal, me voy corriendo de a poco. Contar que después cuando vengan a ver mi terreno va a ser más grande que el del otro. Entonces, cada vecino, para extender cada uno su propiedad, además se robaban habitualmente ovejas los unos a los otros. Si alguien veía un buey o un burro en manos de un huérfano, desamparado o de una viuda, se lo arrebataban. No tenían compasión de nada. La gente estaba tan temerosa de que le roben la ropa que llevaban puesta, ¿cierto? Que decidían andar mejor desnudos por el campo. En el tiempo no había ciudades todavía, pero por el campo, para que no le robasen nada, era preferible andar desnudo. Hasta el punto de que llegaba la maldad que cualquier cosa que le llamase la atención, ellos apropiaban. Una pregunta, ¿por qué el veredicto final de culpabilidad recalcaba el pecado de robo más que los delitos de idolatría, cierto derramamiento de sangre o inmoralidad? La respuesta es que el robo consume los cimientos básicos de toda civilización. El concepto de que la propiedad ajena no puede ser robada forma parte del sentido común. Cuando Hashem juzga a una persona que es culpable de varios delitos, existe uno que lo delata por sobre todos los demás, el pecado del robo. Entonces, ese fue, todos los demás, entre comillas, Hashem lo estaba permitiendo, lo estaba dejando pasar. Podían hacer teshuvá, podían arrepentirse, pero cuando ya llegó el robo, porque idolatría era un pecado en contra de Dios mismo, ¿cierto? La inmoralidad igual y todo lo demás, pero cuando ya usted empieza a robar a su prójimo, eso a Hashem no le gusta. Y eso es más terrible que todo lo demás. Entonces, el, el espíritu de Noah era opuesto al espíritu de su generación en esos tiempos. Noah era un hombre extraordinario, un sadik. Sadik significa que hace acciones de bondad. Entonces, esa es la traducción de sadik, un hombre que hace acciones de bondad, una persona que es recta, que se sostiene. Ella era la persona de ese tiempo que sostenía el mundo entero. Entonces, no era cualquier persona, por los méritos, vuelvo a repetir, de este justo, se salvó su familia. Entonces, la enseñanza que hoy en día estamos viendo acerca de los motivos, el por qué fue el diluvio, más que nada es la corrupción, ¿cierto? Las acciones violentas, la depravación, pero por sobre todo, como lo dice aquí el Midrash, es el robo, ¿cierto? Eh, Se usa mucho que cuando usted puede robar millones, pero cuando usted le roba a su vecino sea una gallina, un ave, se ve más feo que robar millones de pesos. Es algo, a lo mejor usted dice, no, pero ¿cómo si es solamente una gallina?
con el solo hecho de meterse a la casa de alguien o meterse en la propiedad de otra persona y robar así descaradamente es más mal visto que hacer un fraude. Entonces, aunque sabemos que las dos cosas es pecado, es infracción, pero ante los ojos de Hashem y de la sociedad también es muy mal mirado el robar. Entonces, estas fueron las causas, los motivos de por qué eh, se generó el diluvio. Hay, hay explicaciones que hablan de que por qué tuvo que ser eh, un diluvio, por qué tuvo que ser agua, ¿cierto? Sabemos que el agua, nosotros sabemos que el agua purifica, ¿cierto? Entonces hay una explicación de que puede ser que Noé, en su forma de anunciar, le advirtió a esta gente que tenían que hacer teshuvá, que tenían que purificarse, que tenían que pasar por la mikve, como le llamamos nosotros, de, de purificarse en aguas. Entonces, la gente ya al no hacer caso o al no prestar atención a lo que Hashem le ordenó que les dijese por medio, tuvo que enviar como una mikve universal, por decir así, la inundación. Dice el Midrash más adelante que, que al caer la lluvia, dice que las gotas venían con fuego por dentro, como que llovía gotas de fuego, agua caliente. Y, y en la interpretación Sod, vamos a ver, o hemos visto algunos que era por la degeneración, por la inmoralidad del derramamiento de semen, que tenía que quemarse, todo eso tenía que raerse de la faz de la tierra. Otra de las explicaciones que hay de los sabios dicen que como a tal manera llegó la maldad a la tierra, a la faz de la tierra, la forma de Hashem era de volver al principio, como lo hizo cuando creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Este mundo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, en la oscuridad, y las aguas, dice que cubrían la faz de la tierra. Entonces, por eso que en un pasuk que dice más adelante que Hashem le da a Noé la misma orden que le dio a, a Adán, Harishon, ¿cierto? Que le dijo que señoreara sobre la tierra, sobre todas las cosas, que procreara, que se multiplicara, ¿cierto? Pero eso es como que vuelve a lo mismo del comienzo. Entonces era como un nuevo comienzo por la tanta maldad a la cual llegó aquella generación. Entonces, ahí estaba en discusión eso, pero yo creo que a mi parecer las dos son válidas, las dos me, me trae conformidad para lo que yo leí, para lo que yo estudié en esta paracha que, dicho sea de paso, es muy hermosa. La enseñanza que deja, en lo que nosotros tenemos que poner interés, poner oído, porque dice que, dice que Hashem no volverá a destruir al mundo así como lo hizo en aquellos tiempos. Ojo, dice mundo. Él puede destruir una ciudad, de hecho lo hizo más adelante. Sodoma, ¿cierto? También quiso destruir Nínive. Si es que no hacían Teshuvá, ellos hacían Teshuvá y no la destruyó. Pero así como destruyó la humanidad en aquellos tiempos, porque destruyó todo, no lo volverá a hacer. Y ese pacto que hizo con Noé está reflejado en el arco iris que le hizo ver, ¿cierto? Sabemos que el arco iris es algo físico, algo que se produce con el agua y la luz, ¿cierto? Si usted sale a regar su jardín en un día soleado y se fija bien en la aspersión del agua,
va a haber un arcoíris ahí pequeño. Solamente que dijo Hashem que cuando vean en este arcoíris, cuando usted lo observe, recuerde que él nunca más destruiría la tierra de esa forma. Una promesa de Hashem. Creemos en eso y, y pongamos siempre en nuestro corazón que, que Hashem nos ama, porque Él siempre nos da una y otra oportunidad. Así que esta sería la exposición del día de hoy, una maravillosa parashat, ¿cierto? Hablada por medio del Midrash, ¿no? De la Torah oral que Hashem también nos dio y que nos fortalece mucho. Yo recién que vengo leyendo más profundamente este texto y es maravilloso. Cada perla que hay, que podríamos hacer una tremenda clase, pero siempre hay que ser prudente con la persona y esto sería la clase de hoy. Si hay preguntas, pueden hacer inquietudes. Aquí estamos con nuestro maestro que él lleva más sabiduría. Miguel, Sí, adelante, hermana Irene. primeramente quiero agradecer a Hashem, Baruch Hashem, por tu vida. Amén. Bendigo tu vida, Miguel. Hermosa la parashá que pudiste entregarlos. Gracias, Hashem, también porque el crecimiento espiritual en tu vida se ha notado bastante. Hermoso y así es lo que tenemos que nosotros seguir igual, creciendo a través de la Torá y valorando todo esto que el Eterno nos entrega por medio de su Torá. Yo quería agradecer a Hashem la valentía que tuviste para entregar la Torá, entregar esta hermosa parashá que pude yo escuchar en este instante. Muchas gracias, Hashem, y también gracias, Miguel, por esa hermosa parashá. Baruch Gracias a usted, Hashem. hermana Irene, por sus palabras. Y Amén. no fue tanta valentía, sino que eh, ni siquiera lo pensé cuando hablé con Jacob, me dijo esto y esto, y yo le dije, ya, listo. Fue decisión más que nada. Así que bendigo a Hashem porque Hashem es el que da el querer como el hacer en nuestros corazones. Amén. Y bendiciones, hermana Irene. Si hay algo más, alguna reflexión, también son buenos los aportes. Yo sé que ustedes, si aquí somos todos, estamos aprendiendo. Eso es bueno. Shalom, Miguel. Hermana Milena, bendiciones. ¿Cómo están? A todos, Baruch Hashem. Igual me uno a las palabras de la hermana Irene. Qué emoción y qué bonito ver cómo crece el grupo y cómo vamos siendo así valientes como tú, porque sí, definitivamente es una responsabilidad. Y bueno, gracias por la dedicación a ti, por enseñarnos, porque pues qué rico de verdad que cada uno de nosotros aporta, es maravilloso. Cuando tú contabas, yo venía, porque vengo hasta ahora de trabajo, entonces venía escuchando la enseñanza en el bus, y cuando tú contabas todo lo que se ve y dice que la tierra estaba corrompida y todo lo que se muestra en los tiempos de Noé, pues no estamos para nada lejos de lo que se ve ahorita. Lo que decías de las relaciones swinger, de todo absoluto, hasta los matrimonios con animales, es increíble. Y cuando se habla más adelante que antes de digamos que el cambio de conciencia y de todo lo que pueda pasar, va a ser como esos tiempos de Noé, o sea, no estamos, pero para nada lejos de ese tiempo, o sea, en este momento es la corrupción de la tierra. Yo creo que Hashem ve lo mismo que decía en ese momento que ve la tierra, esa palabra. A mí ese pasuk me parece muy conmovedor, que él dice que ve la tierra y ve que el hombre en todo su momento, en todo lo que tú decías, que se levanta con el mal a todo momento. No estamos lejos, la verdad. Yo venía mirando y tú contabas y yo decía, no estamos para nada lejos de ese tiempo, y uno entiende cuando él dice que va a ser como en los tiempos de Noé.
La verdad, estamos en un momento en que así mismo como hay tanta oscuridad, también Baruch Hashem tenemos espacios como estos que nos llenan de luz, que nos llenan de sabiduría, que nos dan una conciencia, bueno, con todo lo que hemos pasado en estos últimos meses, con todos sus aprendizajes, la verdad es que la luz también es grandísima, maravillosa, estos espacios, lo que nos dan, todo ustedes aportan para nuestra vida una luz maravillosa y bueno, Baruch Hashem también por eso, porque se ve el contraste entre la luz y como esa oscuridad y cómo vamos avanzando. Ese era mi aporte. Baruch Hashem por todo ello. Amén. Qué bueno, hermana Milena, también por su participación. Bueno, y hay un detalle que también porque Hashem dijo que nunca más iba a destruir la tierra de esa manera, porque al haber en ese tiempo un sádic como Noé, que él sí se merecía ser salvado, pero la otra generación no. Luego aparecen más sádic, Abraham, los patriarcas, después aparece Israel, ¿cierto? Moshe, y la entrega de la Torá. Y entonces como Hashem conoce el futuro, conoce todos los tiempos, y sabe que van a haber sádic, el cual por sus méritos no logrará que la tierra sea destruida de esa forma por el mérito de aquellos sádic. Entonces eso, a mí cuando yo escuché eso, de los textos que fui investigando, eso a mí me llenó de alegría por todos ustedes, por nosotros, porque somos sádic en esta generación, gracias a la misericordia de Hashem, y por cada uno de los sádic se sostiene este mundo. Así que eso es maravilloso. Baruch Hashem. Así, si quieren más, si no, para estar terminando esta exposición que pudimos tener este día de hoy, y vamos por más. Amén. Amén. Vamos por más. Amén. Así que por mi parte, muy agradecido por su participación, por su asistencia. Para mí es maravilloso de ver el apoyo de todos ustedes y el apoyo de mi maestro, porque sin él esto no sería. Sabemos que él es ordenado por Hashem y que su luz siempre brille para con cada uno de nosotros y así nosotros alumbrar a los demás también. Amén. Así que yo me voy despidiendo de ustedes. Baruch Hashem, que tengan una hermosa noche, que, que se duerman pensando en las maravillas de Hashem. Amén. Muchas gracias, hermano Amén. Miguel, muchas gracias y muchas bendiciones para Amén, usted y para Baruch Hashem. todos. Bueno, Baruch bendiciones. Hashem. Amén. Que el Eterno le bendiga grandemente. Shalom, Muchas shalom. gracias. Muchas gracias por Shalom. esta exposición, Miguel. Amén. Gracias a ti, Jacob. Shalom, shalom.